Muy buenas a todos, entrenadores y entrenadoras de fútbol y fútbol sala de todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast La Voz del Banquillo. Y en el capítulo de hoy tenemos un invitado increíble que teníamos muchas ganas de traer. Es un entrenador que ha entrenado en varias categorías de fútbol base, también en clubes no solo de primera división, sino también internacional. O sea que tenemos muchas ganas de traer a este invitado. Creo que nos va a contar cosas increíbles. También ha formado parte de staff de metodología, ¿vale? De juego en varios equipos. Y la verdad que tenemos muchas ganas de traer a este nuevo invitado. Nos va a contar cosas súper interesantes de las que tengo muchas ganas, yo personalmente, seguro que ustedes también, de aprender de él para mejorar como entrenador. Y nada, también deciros que, como veis, tenemos por aquí nuestras nuevas camisetas que sacamos hace una semanita solo. Si queréis cualquiera de estas camisetas, también tenemos sudaderas, tenemos gorras de B-Coach. No tenéis más que seguir en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram. Lo tenéis en la descripción de este vídeo de YouTube, de este capítulo de La Voz del Banquillo. Nos seguís en Instagram y nos enviáis un mensaje directo a nuestra propia cuenta diciéndonos que, oye, quiero una camiseta, quiero sudadera, quiero gorra de B-Coach y nosotros encantados os la enviaremos. Así que nada, muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo. Esperamos realmente que os guste, que vamos a aprender muchísimo y nada, como siempre, darle apoyo a mi podcast, aunque sé personalmente que se lo dais mucho y que a mí, tanto a mí como a ustedes, os encanta este formato que hacemos en B-Coach. Y nada, vamos a ello y vamos a comenzar y a presentar al nuevo invitado de hoy. Bueno, pues por aquí tenemos al invitado de hoy, a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, Gonzalo. Encantado de estar aquí. Nada, igualmente encantado a ti por tenerte por aquí en otro capítulo de La Voz del Banquillo. Y nada, como siempre, la verdad que estamos muy emocionados de ver lo que nos puedes contar, las historias que tienes, cómo has llegado hasta donde estás, porque como he dicho en la introducción, ahora mismo estás en Arabia Saudí, o sea que no siempre traemos a alguien de Arabia Saudí, hemos traído gente que entrenó en Grecia, que entrenó en Finlandia, en Argentina, pero Arabia Saudí, la verdad que nada. Y nada, o sea, como siempre al principio me gustaría saber un poco, pues, tu trayectoria, cómo comenzaste en el mundo del fútbol, porque muchas personas quieren entrar en el mundo del fútbol y al final por X o por Y no lo consigue. Pero eso es, me gustaría que me comentas un poquito cómo empezaste, cómo surgió también esa idea de entrar en el mundo del fútbol, del entrenamiento, de la metodología. Miguel, cuéntanos. Pues tengo que hacer recopilar mucha información, pero Sí. que ya vamos cumpliendo años, pero bueno, pues yo he jugado a fútbol toda la vida en mi pueblo y en el pueblo de al lado, es decir, de un pueblo al lado de Valencia que es Yátova. He jugado toda la vida en el Buñol, que era el equipo de cuando yo me he criado jugando a fútbol. Y bueno, en la época de juveniles me llaman y me vengo a Valencia a jugar a fútbol, Torrelevante, luego Levante, y ahí En el Levante enganchamos. también. Sí, jugué en el Vale. juvenil y filial. Y bueno, y luego pues, ahí cuando empecé ya la etapa universitaria, digamos 18-19, tuve una lesión, una fractura bastante grande de la pierna y me tuvo casi 2 años apartado de jugar. Y luego volví a jugar y tal, pero no fue lo mismo. Y sí que es verdad que empecé la carrera de INEF Vale. y IBEF en Valencia. Y bueno, como me gustaba mucho el fútbol, pues seguía vinculado al fútbol. Empecé a entrenar chavales, empecé a hacer cosas. Y en la carrera, el profesor Rafa Aranda llamó a 2-3 compañeros para hacer prácticas en el Valencia en función de las notas que teníamos. Y me llamó. Y ahí empecé a hacer un año entero de prácticas en el fútbol 7, que entonces era fútbol 7, en el Valencia. Como entrenador, ¿no? Como entrenador. Llegué Vale. a hacer las prácticas y me dieron 2 equipos de fútbol social que había entonces. Estaba Vale. organizado de manera diferente y empecé a entrenar ahí. Estuve muchos años en el Valencia, en fútbol 7. Luego volví y luego fui al Levante. Entrené en fútbol 11, cadete de primer año, infantil A, infantil y cadete A. Y luego entró Rufete y José Vargas en el Valencia y me volvieron a llamar y entré en el Valencia y hacía tareas de metodología con entrenador. Vale. Y por ahí pasé desde cadete de primer año, cadete segundo, juveniles,
cadetes otra vez, juveniles, juvenil A y Mestalla. ¿Mestalla también? Sí, estuve 2 temporadas en el Valencia Mestalla de primer entrenador y luego de ahí salimos fuera. Y Almería con Óscar Fernández, asistente, segunda división y bueno, compró el Almería un jeque saudí. Sí, sí. Nos cesó una semana de empezar la liga. Ese año luego me fui a Chipre de primera división de segundo entrenador en el Pafos. Vale. Y luego estuve de primer entrenador en Finlandia, en el Inter Turku de la primera división. Y luego volví a España, estuve un tiempo en España, ahí no entrené. Y luego salió la opción de venir aquí a Arabia Saudí y empecé como técnico, como responsable de metodología. Aquí le llaman, la academia está organizada de forma inglesa. Entonces hay 3 etapas, la etapa Foundation, la etapa Youth y la etapa Pro. Entonces yo era el responsable de la etapa Youth, el lead phase que le llaman aquí, a la inglesa. Y luego, por situaciones de fútbol, al final se dan, me propusieron entrenar en el mes de enero el equipo sub-18 de aquí. Es el segundo equipo, es una mezcla entre jugadores sub-18 con algunos de un poquito más edad, con otros jugadores que están en primer equipo. En el mes de enero de este año, ¿no? O sea, hace 4 meses. Vale. Sí, 5 meses, estamos en mayo, sí 5 meses. Entonces me hice cargo de, digamos, la segunda vuelta del equipo, del sub-18 aquí. Y aquí estoy ahora. ¿Y qué tal va la liga? Bien, muy bien. Con el equipo ha ido muy bien. Hemos quedado primeros, hemos promocionado a la mayor categoría aquí, sub-18, para el equipo la temporada que viene. Y muy contento. En ese sentido, deportivamente, muy, muy bien. Aquí en Arabia la experiencia ha sido muy buena, o sea, muy, muy buena. Estoy muy contento, sobre todo en Cachía el ambiente de trabajo es buenísimo y la relación con el resto de saudis y extranjeros que somos es inmejorable, con lo cual en ese sentido muy, muy bien. Sí, y la verdad que la Liga de Arabia Saudí, bueno, lleva último año, 2 años, la verdad que es como que se está expandiendo mucho. Bueno, con la llegada, ya no solo hablamos de la liga top de la primera división, que sería Arabia Saudí, la llegada de un montón de estrellas, Cristiano, también Sané, Mané, un montón de jugadores que se han ido para allá y está como creciendo mucho en auge esa liga. Y te quería preguntar, bueno, después de esta etapa que estás actualmente, ¿piensas seguir en Arabia Saudí o vas viendo a ver qué tal los resultados? No sé si te gusta... Dime. Yo digo que de cara a la temporada que viene, sí que es verdad que a nivel familiar, por situaciones, tengo que estar en España y volveremos a España y ahí empezaremos. O sea, ahora mes de junio volvemos y sí que es verdad que estaba la opción de seguir aquí haciendo un poco el trabajo con el que empecé de lead phase, pero por situaciones tenemos que estar en España y a partir de junio, julio estaré ya en España y no sé cuál será el siguiente proyecto. Ahora mismo no te puedo decir nada porque no hay nada en concreto. Genial. Y cómo, claro, porque me has comentado que, bueno, estuviste entrenando muchos años en el Valencia, también en otros equipos, después Almería, después Finlandia, también he oído Chipre por ahí, ¿cierto? Sí, Almería fue una etapa breve porque hicimos la pretemporada y a una semana de empezar nos cesaron. Fue situaciones muy extrañas, pero bueno, las cosas son así, ya está. Después de Finlandia estuve en Chipre, en la primera división de Chipre, entrenando de asistente, de segundo entrenador en el Pafos, que es el equipo que ha ganado ahora la Liga de Chipre. Vale. Pues te quería preguntar, ya que has estado en diferentes equipos, oye, ¿cuál es el que más te ha marcado? Y también las diferencias que ves entre un país y otro en términos de entrenar y de fútbol. Al final Chipre es muy similar a Grecia, muy similar. Se habla griego, la cultura es muy similar y es todo muy similar. O sea, es Europa, al final funcionan con el euro y la calidad de vida en Chipre es muy buena, muy buena. Luego estuve en Finlandia, que es todo lo opuesto,
a Arabia Saudí en todos los sentidos, a nivel cultural y a nivel de climatología. Claro. No sé. Esta última etapa en Finlandia, en Arabia Saudí, con la familia, ha sido muy, muy chula. Mis 2 hijas y mi mujer, ha sido muy chula. Hemos hecho muchos amigos y ha sido muy bonita. Y la he disfrutado muchísimo. La etapa en Finlandia fue una etapa más profesional, porque al final era el primer entrenador de un equipo de la primera división, mucha exigencia, jugábamos Conference League y pues al final era mucho más fútbol de entrenador y mucho menos vida personal. Aquí se han combinado las 2 cosas muy bien y la verdad es que en ese sentido lo he disfrutado mucho, ¿no? Quedarme con una experiencia solo es difícil, pero bueno, el club que más me ha marcado evidentemente ha sido el Valencia, porque es en el que más años he estado, en el que más años he entrenado, en el que más gente he conocido, más futbolistas he entrenado y no sé, al final más roles diferentes he hecho y al final es algo que por situación te aparte muchos años en el Valencia y muchas experiencias chulas. Claro, claro. Qué guay, Miguel. Vale, Miguel, pues ahora que me has comentado que has cogido al equipo de Arabia Saudí esta segunda vuelta, claro, hay una gran diferencia, entiendo, entre coger un equipo a principio de temporada, hacia la pretemporada, saber qué jugadores con los que cuenta, con los que no cuenta, todo mucho más calmado, que coger un equipo, oye, en enero, en la segunda parte de la temporada, en esa segunda vuelta, supongo que se tomarán decisiones diferentes, todo mucho más rápido. Cuéntame cómo es para un entrenador, oye, empiezas en enero, en la segunda vuelta, porque no hemos tenido la suerte de tener un entrenador, un invitado así, que haya estado en un equipo empezando la segunda vuelta. Y a mí me gustaría, a mí personalmente, y obviamente también a los oyentes, cómo es para un entrenador que entrar en un equipo en la segunda vuelta, que ya los jugadores, el equipo está hecho, tienes que hacer cambios rápidos o lo dejas tal como está, como lo ha hecho el anterior entrenador. Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia de retomar un equipo. Lo primero que necesitas mucha información, necesitas conocer cómo son los futbolistas, necesitas ver cuáles son las fortalezas que tienen, las debilidades, necesitas ver muchos partidos, los partidos anteriores, porque no tienes tiempo de poder generar tiempo con el equipo y entrenarlo. Claro, porque estás en la temporada ya. Claro, entonces necesitas ver muchos de los partidos anteriores, que sobre todo los más recientes, ver cómo puedes empezar a cambiar las cosas sin tiempo. Entonces necesitas optimizar mucho, sobre todo las primeras semanas, los procesos de entrenamiento. Las tareas tienen que ser muy concretas, que te den mucha información a ti y al futbolista, pero sin saturarlo, intentar generar mucha confianza, intentar involucrar al staff, intentar involucrar a todo el mundo, que todo el mundo se te acerque, ser lo suficientemente cercano para que la gente se te acerque, pero lo suficientemente exigente para que la gente no se relaje. Claro. Es una época en la que, claro, el cambio es mucho más estresante para un entrenador cuando llegas en ese momento que cuando empiezas en pretemporada porque tienes más tiempo directamente. Entonces, hay mucha información que tienes que ir manejando y los tiempos los va marcando un poco la evolución del futbolista, de entender lo que tú quieres ayudarle, entender lo que tú puedes cambiar y lo que no. Entonces, bueno, y luego te tienes que hacer una escala de prioridades a la hora de poder abordar qué es lo más importante o lo más urgente. A veces lo más urgente no es lo más importante, pero es más urgente. Entonces tienes que entrar ahí y el proceso tuyo como entrenador de fuera del campo, de analizar, ver, pensar, de conocer, de la información que tienes, intentar hacerla buena, de hablar mucho con el staff, de que te den mucha información, porque cuando el staff te da información no solo te da información de los jugadores, también te dicen lo que piensan indirectamente. Claro. Entonces, luego vas trazando tus mapas de decir, vale, este piensa esto, este otro piensa lo contrario, el otro piensa tal. Desde ahí te vas haciendo un constructo para poder llegar luego y que las tareas sean eficientes, porque no se trata de poner las tareas que yo quiera ni como a mí me guste, sino se trata de tareas que le valgan al futbolista. Evidentemente, el futbolista saudí es un futbolista diferente al futbolista finés, al español, al chipriota. Tienen culturas, costumbres diferentes. Entonces, tienes que intentar
adaptarla. Así que es verdad que en mi beneficio, pues como yo estaba aquí desde julio, conozco la cultura, conozco al futbolista, o sea, no a los futbolistas que entrené, pero sí al futbolista saudí en general, y eso ayuda mucho luego a la hora de empezar el proceso, con lo cual no empezaba de cero, ni mucho menos. Entonces, como era el equipo también de mi club, pues los había visto partidos y mi experiencia no era desde cero, pero bueno, aún así fue bastante cercana al cero. Claro, yo, o sea, entiendo al final que a ti te gustaría, imaginemos, en tu caso, llegas a un club en enero, en la segunda vuelta te gustaría hacer un montón de cambios porque tú tienes un estilo propio de juego, pero obviamente tienes que, como tú has dicho, priorizar, vale, voy a cambiar esto porque es lo que más hace falta, pero tampoco puedo cambiarlo mucho porque estamos a mitad de temporada, entonces tampoco quiero que los jugadores se vuelvan locos. Es como hacer cambios, pero a pequeña escala, porque no puedes hacer un cambio diferente como de final de temporada a comienzo de otra temporada, sino que tienes que saber muy bien, bueno, al final lo que tú has dicho, o sea, tener información y trabajar con esa información para saber qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar en ese momento de la temporada. Eso es, también necesitas, yo lo que digo es que muchas veces estilo propio como entrenador, pues tener unas preferencias y unos gustos. Pero hay pocos entrenadores en el mundo del fútbol que puedan decir, yo es que hago esto siempre y yo soy así y este es mi estilo y esta es mi forma. Hay muchos en el fútbol, pero si lo comparamos con el número de equipos que hay y el número de futbolistas, son muy pocos los que pueden decir, yo hago esto, yo juego 4-3-3 siempre, yo juego 4-4-2, yo hago esto, no. Hay pocos son los que pueden elegir 100% a sus futbolistas y hacer las cosas como ellos quieren siempre. La mayoría llegamos a sitios, podemos elegir algo, pero la gran mayoría está y tenemos que saber sacarle rendimiento a lo que hay. Entonces, Sí, yo creo que personalmente que un entrenador de fútbol base marca mucho la diferencia cuando sabe adaptarse a los jugadores y al equipo que tiene. Porque está muy bien tener una idea fija, como te has dicho, de 4-3-3 siempre o voy a jugar siempre para darle el balón al rival, pero yo creo que es adaptarse a los jugadores que tienes. Entonces, te quiero preguntar, mira, ahora que me lo has comentado, o sea, ¿tú tienes un estilo propio o eres un poquito más flexible dependiendo de los jugadores? Cuéntanos un poco cómo es Miguel como entrenador. Yo más que decirte tengo un estilo propio, tengo unos gustos, como todo el mundo. O sea, yo creo que a mí me gusta mucho que mis equipos tengan la pelota el mayor tiempo que se pueda, siempre dándole un sentido vertical al juego y ofensivo, es decir, intentar tener la pelota para marcar gol, sin precipitarme. Me gusta que mis equipos, cuando no la tienen, presionen arriba para intentar alejar la posesión del rival lo más lejos de mi portería. Eso es lo que a mí me gusta, en general, digamos, en ataque y en defensa. Claro, luego a veces puedes y otras veces no puedes. O sea, entonces tienes que saber adaptarte. Luego, incluso en tu estilo, o sea, en tus gustos ofensivos, luego puedes decir, vale, a mí me gusta esto, pero no tengo estos futbolistas para... Porque a mí me gustan, por ejemplo, extremos muy amplios y profundos, que tengan buenos unos contra unos, que, claro, si lo tienes, bien, y si no lo tienes, pues tendrás que meter el extremo más por dentro y utilizar más a lateral. Bueno, depende del contexto de cada sitio. Pero claro, como tener unos gustos propios, claro que tengo. O sea, me gustan, como a todo el mundo le gustan algo más que otros, pero disfruto muchísimo también cuando mis equipos compiten bien y demuestran registros de juego buenos y son competitivos con las fortalezas que tenemos. En Finlandia, pues, por ejemplo, el equipo era el 8º presupuesto, quedamos 5º, jugamos la final de Copa y yo estaba súper contento. Había muchos partidos donde teníamos que meter un bloque más bajo y saber contraatacar y tal, y saber tener esas fortalezas y utilizarlas bien cuando tocaba, con los registros que tocaba. A mí o sea, la sensación de satisfacción era muy grande. Pero bueno, una cosa es el estilo que te gustaría y otra cosa es luego entrenar. Y cuando entrenas, la satisfacción cuando tus equipos consiguen competir bien con las fortalezas y lo que tienes y minimizando tus debilidades es algo que es muy satisfactorio. Y no es más satisfactorio conseguir que tus equipos jueguen de una determinada forma a conseguir ser competitivo con las fortalezas que tienes. O sea, a mí, en ese sentido, yo creo que disfruto igual o más.
Y ya no solo para el equipo al que entrenas tú, sino también para los rivales. Al final, si solo juegas con un estilo, todos los partidos iguales, al final siempre te van a Sí, leer sí. cómo vas a jugar y tal, pero si tienes diferentes registros, si tienes una riqueza táctica muy amplia, que tus jugadores pueden jugar 4-3-3, 4-4-2, defensivo, dar el balón al rival o tener balón, al final el rival no va a saber más o menos cómo juegas tú, porque sabes que tiene un amplio repertorio de tácticas. Entonces, yo creo que también para el rival es mucho más complicado un entrenador que tiene mucha variedad antes que uno que es idea fija y de ahí no sale. Sí, sí, totalmente. Aparte que lo que se intentan igualar mucho son las intenciones de juego. Al final, es decir, Claro. nosotros intentamos hacer estas cosas o luego la forma de hacerlas pues cambia en base a estructuras, en base a alturas y en base a perfiles, pero las intenciones de juego están unificadas o intentas que estén unificadas a nivel colectivo. Claro. Y eso, y luego lo que yo intento siempre es intentar darle mucha riqueza a nivel de estructuras y a nivel de altura, de hacerlo aún más cerca de tu portería o más lejos. O sea, pero las intenciones suelen ser bastante parecidas. Vale, muy bien. Te quería preguntar, ya que has estado en Arabia Saudí y sigues en Arabia Saudí, ya me has comentado antes que el jugador de Arabia Saudí es muy diferente al de Finlandia o al de España. ¿Cómo es el jugador saudí? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es de personalidad? En cuanto a Los jugadores fútbol, si saudíes son buenos. Porque, por ejemplo, perdona Miguel, pero por ejemplo, pensando rápido, yo recuerdo y tengo en mente que los jugadores, por ejemplo, asiáticos, japoneses, son muy buenos a nivel técnico, a nivel de muy rápido. A mí se me viene a la mente Kubo, de la Real Sociedad, que son muy rápidos, que en cuanto a regates y todo, son muy buenos. Sin embargo, se me vienen a la mente jugadores ya más, por ejemplo, tú seguro que lo sabes mejor que yo, pero del norte de Europa son mucho más físicos, son mucho más corpulentos, tienen mucho más pulmón. Entonces, el jugador saudí, ¿cómo es? ¿Cómo es ese jugador? El jugador saudí es un jugador más anárquico, más talentoso, más de calle. Es un jugador que podríamos decir que en España estaba hace bastantes más años. Vale. Es un jugador... hay mucho jugador talentoso que tiene condiciones muy buenas y son más anárquicos a la hora de hacer las cosas, también por la metodología de trabajo que han tenido desde pequeños. Que ahora están cambiándolo todo. Están invirtiendo muchísimo en la liga, en la primera división. Les encanta el fútbol, es un país que les encanta el fútbol. Digamos que la diferencia con Qatar, Dubái, con los Emiratos, Sí. en los Emiratos, bueno, el fútbol está, pero la gente realmente no es apasionada del fútbol. Y no es un deporte que diga desde pequeño juegan, no. Aquí sí. En Arabia Saudí el fútbol es el deporte nacional. Todo el mundo sabe de fútbol, sobre los equipos de fútbol. Todos los niños quieren jugar a fútbol y hay mucho fútbol, mucho fútbol. Los estadios va mucha gente y les gusta mucho el fútbol. Y entonces, en esa pasión que tiene el fútbol, pues los niños juegan mucho a fútbol, entonces juegan mucho en la calle. Entonces, son muy talentosos. Ves mucho jugador bastante talentoso, pero a la vez bastante anárquico. Entonces, ahora lo que se está intentando es, con la llegada de mucha gente extranjera al país, en lo que al fútbol se refiere, tanto en primeros equipos como en academias, es dar a ese jugador anárquico pues un proceso más rico a nivel táctico. Entonces, Claro. en ese proceso de riqueza táctico y de cultura de fútbol es donde entramos los extranjeros. Entonces, yo creo que a esa calidad de futbolista que tienen, sacar esa riqueza táctica, creo que van a tener en pocos años, van a tener muy buen nivel de fútbol, muy buen nivel de fútbol. Así que hay gente que muchas veces me ha dicho, ya, pero es que jugadores saudí fuera de Arabia Saudí no hay. Es que Bueno, es difícil. por ahora. Y en el futuro, en mi opinión. O sea, algunos saldrá, por supuesto. Pero el jugador saudí aquí en Arabia Saudí gana muchísimo dinero. Ya. Muchísimo dinero. Pero muchísimo es muchísimo dinero. Entonces, no tiene la necesidad primera de irse a otros países cuando tú en tu casa estás ganando mucho dinero, ¿para qué te vas a ir fuera? ¿Sabes? Y estás muy bien valorado, ¿para qué te vas a ir fuera?
Esa primera es la opinión. En España, jugador español, si estás en el Madrid ganando mucho dinero, querés renunciar al Madrid para irte a jugar a otro equipo, o al Barcelona o en el Valencia, dices, Atlético de Madrid, dices, pues, es difícil renunciar a estar en tu casa ganando mucho dinero en un buen equipo. No es fácil. Entonces, eso es lo que les pasa básicamente a los saudis. Hay jugadores saudis muy buenos, no quieren salir porque aquí están bien. ¿Por qué ganan tanto dinero? Primero, porque tienen la regla de que pueden jugar con 9 extranjeros. Vale. Entonces necesitan jugadores saudis buenos los equipos. No se pueden fichar 20 jugadores extranjeros. Entonces necesitan que los saudis buenos. Entonces los jugadores saudis buenos valen mucho dinero. Entonces es difícil que salgan. Y el proceso yo creo que la tendencia es a lo mejor en las ligas reducir a los extranjeros o no lo sé, la verdad. Pero cada vez el jugador saudí, hablando de 4 o 5 años, con los procesos que están siguiendo todas las canteras, porque te diría que Al Nasser, Hilal, Al Ahly, Al Ettifaq, Etihad. Sí, esos son los más conocidos al final. Pero yo creo que son los más conocidos también porque son los que han fichado estrellas. Sí, Cachía, por ejemplo, en Cachía tenemos, para la gente de España es bastante reconocible, Nacho, el central del Madrid, y Michel González, el entrenador del primer equipo. Entonces, al final, todos los procesos en cantera que se están haciendo se están supervisando, digamos, por metodologías de primer nivel de Europa. Entonces, en 4 o 5 años el futbolista que llegue va a llegar con una riqueza técnico-táctica muy grande. Entonces vamos a hablar de que el nivel medio saudí en 4, 5, 6 años va a ser bastante alto. Eso es lo que esperamos todos, lo que vemos aquí, y en base a lo que vemos, esas son las expectativas que tenemos. Claro. O sea, no va a ser, porque yo recuerdo hace 8 o 9 años la Liga China dio mucho bombo, empezaban a fichar también muchos jugadores, pero yo creo que la Liga China se ha quedado en prácticamente nada. Y ahora muchas personas decían lo mismo con la Liga de Arabia Saudí, con toda la inversión. Es cierto que la inversión que han hecho en jugadores no la hizo China. O sea, yo creo que Arabia Saudí ha invertido mucho más en futbolistas. Muchas cosas se desconocen porque es totalmente lógico y normal en España, pero la inversión que están haciendo aquí en estadios y en instalaciones en todo el país es una barbaridad. O sea, hay que verlo para decir, madre mía, ¿qué están haciendo aquí? Estamos hablando que van a organizar el Mundial de 2034 y el país va a estar listo en 2030, con todos los estadios, con todas las instalaciones y con todo. O sea, eso le llaman 2030 Vision, que es lo que en 2030 están cambiando el país muchísimo. Y en ese sentido, pues van a cambiar a nivel de cultura muchas cosas, pero el fútbol lo van a cambiar mucho. No sé en China, desconozco también de China, pero sé que aquí, cuando termine el Mundial, el fútbol les seguirá gustando muchísimo. Sí. Entonces, en ese sentido, el fútbol aquí va a seguir. Sí que es verdad que de cara al Mundial, utilizando el Mundial, se van a abrir al mundo. En 2034 todo el mundo va a tener una visión mucho más global de Arabia Saudí. Y para mucha gente va a cambiar lo que piensa Arabia Saudí, seguro. Pero se les van a quedar unas instalaciones y un legado de jugadores que eso va a seguir y va a ser bastante bueno. Sí, y además que Arabia Saudí no solo en el fútbol. Recuerdo que llevarán 4 o 5 años con el Gran Premio de Fórmula 1, no sé si siguen mucho la Fórmula 1, pero también implementaron ahí hicieron el circuito, ya se corre todos los años allí, o sea que es un país que a nivel de deportes sí que están invirtiendo y mucho, y se da bastante espectáculo, la verdad, de deporte allí. Y ya te digo, a ver, ahora mismo, por ejemplo, aquí es mayo y hace muchísimo calor. Ya. Te hablo que fuera habrá de 45 grados, pero sí es verdad que los meses de invierno se están muy bien. O sea, desde noviembre, finales de octubre, digamos, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, 6 meses se están muy bien. Los otros 6 meses son desierto y calor. Entiendo que el Mundial se jugará también como se hizo en Qatar, ¿no? Diciembre, yo entiendo que el Mundial se jugará noviembre, diciembre y hará una temperatura muy buena para jugar los partidos. Muy buena.
Que bueno. Bueno, pues a ver, todavía quedan un poquito, bastantes años, pero bueno, a ver qué tal ese mundial. Vale, pues dejando un poco de lado el tema de entrenador, también has trabajado como, bueno, dentro del tema de metodología de clubes y llevándote todo eso. Explícanos un poco también para mí, porque tampoco a nivel de entrenador sí sé algo porque al final es mucho más conocido el trabajo del entrenador, pero el trabajo de alguien responsable de la metodología de un club, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día en tus otros trabajos en el pasado? ¿Cómo fue esa experiencia dentro de la metodología? Porque también me has comentado que prefieres mucho más el tema de entrenador de fútbol, estar con el jugador, el día a día. Pero cuéntanos un poquito también el tema de entrar dentro, de trabajar en la metodología y llevar y liderar todo eso. Al final trabajas en metodología, tu metodología, como bien las raíces de la palabra, es el proceso de algo, ¿no? De cómo es el proceso de alguna cosa, la metodología de algo. Bueno, la metodología aplicada al fútbol es como es el proceso del fútbol. El proceso del fútbol, sobre todo, te centras en el proceso de entrenamiento y el proceso de formación de técnicos. A partir de ahí, yo entré en el Valencia, en mi segunda etapa en el Valencia, entré y era entrenador del cadete de B, de primer año, y técnico de metodología. El responsable de metodología era José Vargas, que también es mi responsable aquí de metodología en Alcachía. Y la verdad es que es un proceso, cuando lo combiné con entrenar, era un proceso que me gustaba mucho, porque al final estabas a jornada completa en el Valencia y te encargabas de cómo tenían que ser los entrenamientos, cómo estructurar la semana de entrenamientos, aplicada al contexto de cada equipo. O sea, con unas directrices generales, pero aplicada luego al contexto de cada equipo. Y luego había que ayudar a los técnicos. Cuando hablo de técnicos no hablo de entrenador, hablo de entrenador, de segundo entrenador, preparadores físicos, analistas, incluso el delegado, o sea, todo lo que envuelve todo lo que luego tiene relación directa con el futbolista. Claro. Había que ayudarles a que ese proceso de entrenamiento lo implementaran. Evidentemente, cuando yo eso metodología lo he hecho en el Valencia, lo he hecho en el Levante en menos tiempo, porque estando en ese proceso en el Levante fue cuando me fui a Finlandia, y luego ahora aquí, en Arabia, en Alcachia. Entonces, en ese proceso es muy importante entender el contexto del club, la historia del club. No tiene nada que ver hacerlo en el Valencia con hacerlo en el Levante, con hacerlo en Alcachía. Valencia, por metodología, también estaba basada en ser buenos a nivel de contraataque, que al final el Valencia ha sido un equipo que le ha gustado mucho siempre ese contraataque. Mestalla lo ha disfrutado mucho. Mestalla disfruta mucho con las acciones de transición ofensiva, de contraataque. Entonces, toda esa historia de los clubes, toda esa formación que necesitan los futbolistas para luego llegar a un primer equipo y hacerlo en condiciones, es un poco lo que se encarga la metodología. Y hay que estructurarlo en los diferentes niveles. No va a ser el mismo proceso de entrenamiento en el Mestalla que va a ser el proceso de entrenamiento en el Benjamín de primer año. No tiene nada que ver. Pero tendrán unas directrices generales que permitirán que si ese chico sigue pasando por los diferentes niveles dentro de la estructura del club, pues llegue a tener... cuando llegue al primer equipo en el futuro perfecto, es decir, fichas a un jugador en Benjamín y va pasando por todos los niveles y llega al primer equipo, cuando llega al primer equipo, el objetivo es que llegue preparado para no solo llegar, sino llegar y mantenerse. Entonces, ese es el proceso perfecto de la metodología. A partir de ahí, pues tiene 1000 variantes, 1000 matices y 1000 cosas en las que tienes que ir ajustando. Claro, vale, entonces, o sea, para bueno, pues mi idea de qué se basa la metodología, yo la asimilo mucho a, por ejemplo, la Masía. La Masía del Barcelona, pues yo entiendo que también tendrá una metodología, sus responsables de metodología pues tendrán una metodología durante todo el desarrollo del jugador, pues desde diferentes todas las categorías, y tiene cada categoría y cada equipo de fútbol base de esa cantera, tiene como una serie de ejercicios, de tareas de entrenamiento
como para desarrollar el jugador que ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona, bueno, me has comentado el tema del Valencia, el Barcelona le gusta mucho el jugador que tiene mucha visión de juego, que controla muy bien los espacios, que tiene muy buen pase de balón, muy buena visión, muy buen control de balón. Y entiendo, por ejemplo, que en la Masía, hablando del Barcelona, harán ejercicios en base como para desarrollar al jugador en esos aspectos, ¿no? Mientras que el Valencia, por ejemplo, desarrolla tareas y ejercicios para que el jugador sepa cuando sea profesional, si llega, pues oye, jugar y tener esas bases de jugar al contraataque, qué movimientos tienes que hacer para jugar al contraataque, cómo posicionarse, el cuerpo y todo ello, ¿no? Es más o menos la idea. Sí, es un poco la idea. Tienen los matices de decir, vale, en el Barça también hacen contraataques. Sí, claro, sí. Y los trabajarán, a lo mejor le dan menos peso. En el Valencia, los equipos de academia también juegan muy bien al fútbol, pero también a lo mejor le damos un poquito más de peso al contraataque. No lo sé bien porque tampoco te puedo hablar de lo que hace el Barcelona porque claro. Lo puedo concretar bien, pero vamos a poner ejemplos y suposiciones, ¿no? Entonces, sí. Luego, el Barcelona, pues a nivel de metodología, pues tendrá dos opciones. O le dará las tareas, que no sé si lo hace, o formará a los técnicos para que hagan tareas que tengan unas cualidades determinadas. Vale. Que también se puede hacer de las dos formas. O puede dar las tareas, que es una visión un poco más cerrada, o que hay algunos clubes que lo hacen, o a mí me gusta más, y esto ya es una visión personal, es decir, formar a los entrenadores para que ellos hagan las tareas con las cualidades que se les piden. Que al final eso es lo bueno para mí, porque formas al entrenador, luego le permite ir adaptándose y dándole riqueza al futbolista en una intención de juego, en una intención de lo que tú quieres, no una visión cerrada. Claro. Al final no es darle a todos lo mismo, es darle a cada uno lo que necesita, tanto entrenadores como futbolistas, con una intención y con una ideología determinada porque está marcada por el contexto del club y por el contexto de la historia de cada club. Al final es algo que no se puede obviar. Pero luego hay que darle a cada uno lo que necesita. Si yo doy las tareas cerradas, en mi opinión, cuesta mucho más que luego la gente sea abierta y flexible para poder adaptar lo que necesita cada futbolista. Porque, claro, tiene mucha menos libertad el entrenador para variar dependiendo de los jugadores que tenga y el equipo. Claro, yo creo que si al entrenador le marcas bien la estructura de entrenamiento, cómo tiene que ser, la estructura semanal, el modelo de juego y cada día cómo tienen que ser ese tipo de tareas y luego él las diseña, creo que ese proceso es mucho más rico porque el entrenador es capaz de adaptar ese contexto que tú le estás marcando al jugador. Si yo le marco las tareas, siempre va a haber mucha información que a lo mejor podemos perder por el camino. Pero eso es una opinión propia. Cada uno puede gestionarlo como considere que es mejor. Habrá a lo mejor en países o en clubes que es mejor las tareas porque a lo mejor los técnicos no tienen esa capacidad de poder adaptar las tareas bien. Pues se dan las tareas y no pasa nada. Pero en España, concretamente, yo creo que los entrenadores en general son muy buenos. Sí. La formación de técnicos en España es muy buena. De hecho, cuando sales al extranjero te das cuenta que el entrenador español está muy bien formado y es muy capaz. Esta es mi opinión también personal, pero creo que en ese sentido somos los mejores del mundo en el fútbol, para mí. Y sobre todo cuando sales fuera lo ves, porque creo que en España hay una cultura futbolística bastante buena y una formación bastante buena. Y eso nos posibilita luego pues, a los entrenadores salir fuera y tener un background detrás importante para poder afrontar muchas situaciones. Y eso es gracias a la cultura y a la formación en España. Sí, entonces yo creo que en España, concretando el tema de la metodología, creo que en España puedes escoger a los entrenadores y ser que ellos sean capaces de diseñar las tareas. Sí, totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de que en España yo creo que tenemos los mejores entrenadores del mundo, ¿eh? O sea, ya se ve cada entrenador nacional es que lo hace bien y tiene mucha riqueza táctica. Mira ahora el Valencia con Corberán. Llega en enero, nadie lo conoce, llega de la Premier que apenas nadie lo veía y... Sí, a ver, los que estamos en el fútbol, la Corberán lo conocíamos, por supuesto, pero... Sí, claro. Yo
Me pero entiende, yo sigo mucho fútbol, pero oye, no es tan conocido pues, como Luis sí, de la al final Fuente, por venía a ejemplo, ¿no? entrenar en Championship, pero bueno, venía a entrenar en el Olympiacos en Grecia, que no es fácil que te den ese equipo, es porque has hecho muchas cosas bien. Él ha estado Claramente. aquí en Arabia Saudí también, ha estado en Chipre, Corberán, ha estado en Inglaterra, ha entrenado muchos equipos. Él empezó como preparador físico en el Villarreal. Si no recuerdo mal, creo que jugó unas semifinales de Champions con el Villarreal y él era el preparador físico de Garrido. O sea, que al final Vale. es un tío ¿sabes? Que ha hecho Sí, muchas que cosas bien tiene. en el fútbol Sí, y sí, cuando sí. llega y que está muy preparado, muy formado y cuando llega a un club como el Valencia, que es un club muy bueno, tiene buenos futbolistas, evidentemente Madrid, Barça, Atlético de Madrid, a lo mejor pueden aspirar a jugadores económicamente ahora mismo por el momento que es mejores, pero Valencia no tiene malos futbolistas y ha cogido y como es un tío muy preparado, muy formado y ha hecho las cosas muy bien, creo que ha llegado y ha hecho lo que ha hecho, o sea, lo que su experiencia de vida le ha hecho tener. Yo creo que ha hecho Y, historia, ¿eh? O sea, esta temporada, bueno, esta mitad, segunda mitad de la temporada, para mí, Corberán ha hecho historia, ¿eh? O sea, salvando el sí, equipo, ha estado a punto de lo ha meterlo hecho en muy bien. Europa. Lo ha hecho muy bien y le damos las gracias a todos los que somos aficionados del Valencia, le damos las gracias, la verdad. Sí, la verdad. Y ahora en Valencia vamos a tener también al Valencia y al Levante, que Y ha al Levante, subido. sí, sí. Es una noticia genial, la verdad, para la ciudad. Y me pone contento porque al final he entrenado y he jugado en el Levante, con lo cual Pues este sí. año que viene la Oye, verdad es que está muy bien. y hablando de Corberán, no sé si quieres entrar un poquito a nivel táctico, Corberán, ¿qué crees que...? No, bueno, no sé si tampoco habrás podido ver muchos partidos del He visto Valencia. más resúmenes y highlights Bueno, que partidos, por la diferencia horaria claro. y sobre todo porque aquí mi día a día también era mucho fútbol. Nos levantamos aquí muy pronto y he visto sobre todo resúmenes, no te puedo decir, pero bueno, Mm. sé que Cosberán es un tío muy metódico, que trabaja muy bien, que estuvo en el Leeds con Bielsa también, que tiene ha influenciado de muchas culturas, sobre todo de España primero y luego de muchas culturas, de muchos entrenadores, de muchos estilos. Creo que controla muchos registros de juego Sí, y sí, controla muchos detalles del fútbol. Y creo que es una gran noticia para el Valencia y para los entrenadores, porque al final es un tío sí, que lo ves en las sí. ruedas de prensa y habla de fútbol, explica el fútbol, explica las cosas de fútbol, más allá de los tópicos de hemos metido intensidad, que no valen, en mi opinión, no valen para nada, no hemos sido agresivos, no. Esas cosas que son muy tópicos en el fútbol, que a mí personalmente creo que cuando hablas de esas cosas es porque te ha faltado fútbol. Y cuando habla Corberán, explica el proceso del partido junto con el proceso de entrenamiento y habla de fútbol. Y creo que es una buena noticia para los entrenadores también porque ves las ruedas de prensa y ves las cosas y habla de fútbol y eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Y yo creo que Corberán es un entrenador. Yo desafortunadamente no lo conozco en persona, me encantaría conocerlo en persona, obviamente, pero es de lo que hemos hablado antes. O sea, es un entrenador que tendrá su estilo propio, pero que es capaz de adaptarse en base al equipo, a los jugadores y al rival también. Porque yo recuerdo esta temporada que he seguido mucho al Valencia, partido que le ganó al Madrid en el Bernabéu. O sea, hubo en un mismo partido, o sea, jugó con diferentes registros. Jugó al contraataque cuando tenía que contraatacar, jugó a tener la pelota cuando tenía que tener la pelota, jugó a hacer un repliegue defensivo muy vasto cuando lo tenía que hacer. O sea, es cierto que el fútbol siempre se dice que los 90 minutos, o sea, hay como mini partidos dentro del partido, pero no muchos entrenadores tienen esa capacidad de reinvertir, bueno, no reinvertir, de reinventarse, sino adaptarse al rival en un mismo partido y en las diferentes situaciones del equipo. O sea, que para mí, yo que vi ese partido entero, para mí ese partido yo creo que ha sido de lo mejor de Valencia esta temporada y es gracias a Corberán. Sí, yo creo que ha conectado muy bien también con los jugadores, ha conectado con la afición, ha ido de cara, él también siempre en las ruedas de prensa, en todo lo que ha hecho y creo que también el valencianismo se lo agradece y se lo seguirá agradeciendo. Sí, totalmente. Pues mira, quería volver otra vez al tema de la metodología en los equipos y cuando un profesional de metodología pues forma entrenadores y todo ello, también lo hace con el cuerpo, con todo el cuerpo técnico, o sea, es decir, también preparador físico, segundo entrenador y todas las personalidades dentro de un banquillo o solo le da las directrices al primer entrenador.
Pues también depende cómo esté estructurado el departamento de metodología. Claro. Yo concretamente soy más capaz de ayudar, aunque soy licenciado en educación física, en la ciencia de la actividad física, siempre me he enfocado más por la variante más táctica que por la condicional. Entonces yo, si tengo que ayudar a los preparadores físicos, les puedo ayudar, pero hasta cierto nivel. Entonces yo siempre me he enfocado más metodológicamente en ayudar al primer entrenador y al segundo entrenador y al analista, que es algo más centrado en el fútbol, o sea, en la variante más táctica del fútbol que la variante condicional. La variante condicional puedo ayudarles, pero menos. Entonces depende cada club cómo esté estructurado. Por ejemplo, en Cachía aquí, en el departamento de metodología, tenemos un responsable para porteros, de metodología para el portero, un responsable para el preparador físico, un responsable para los analistas y yo que me encargo del primer y segundo entrenador. O sea, depende de la estructura de cada club, tienes que encargarte de más personas o de menos personas. O sea, eso va a depender. Sí, pero en el Cachía, o sea, tenéis mucho, o sea, hay mucho, un bloque, bueno, una estructura muy, muy amplia, ¿no? O sea, tenéis el responsable para el entrenador, madre mía. La inversión en academia es gigante. O sea, gigante. Es no en el Cachía, que también, sino en el país en general. Todo, o sea, sí. La inversión que se está haciendo es muy grande porque se han dado cuenta de que para formar bien a sus futbolistas necesitan hacer las cosas como en los países que se forma bien a futbolistas. Claro. Evidentemente tú vienes aquí y tienes que adaptarte a su cultura, pero tienes que intentar poner tu forma de intentar desarrollar jugadores. Entonces tienes que mezclarlo. Pero la inversión es muy grande. Entonces, claro, pues hay una persona que se encarga de cada faceta. Luego hay un director, por ejemplo, tenemos un director de cantera, un director de metodología colectiva, un director de metodología individual y luego estamos los lead face y luego están los jefes de cada departamento. También hay psicólogos. El proyecto es grande para intentar ayudar al futbolista en los mayores ámbitos posibles. Claro. Eso es algo que yo creo, como te he dicho antes, con esta inversión en 4 o 5 años, pues los chicos que ahora tienen 12 años o 13 años y empiecen a trabajar así cuando tengan 18 o 19 años y lleguen a competir en la primera división, los registros de los que van a disponer van a ser muy grandes. Claro. Claro. ¿Y el tema de la alimentación también entraría dentro de la metodología o ya esa parte otro? Sí, nosotros aquí este año no, pero de cada temporada siguiente va a haber nutricionista, ahora se encargan los fisios, porque cada equipo tiene su fisio, su doctor, entonces se encargan un poco de la alimentación, la suplementación, los trabajos de fuerza, también un entrenador de fuerza, entonces al final se está trabajando a un nivel muy bueno en las academias. Yo conozco un poco el resto, pero te puedo hablar sobre todo de Cachía y aquí las cosas se están haciendo como te he comentado y creo que claro, con esa forma de hacer las cosas, en 4 o 5 años los jugadores que empiecen a llegar, claro, van a ser jugadores fuertes, que se alimentan bien, estables emocionalmente, con muchos registros técnico-tácticos, con buena capacidad de movimientos. Entonces, claro, cuando lleguen, pues van a llegar con más capacidad de llegar y quedarse que de llegar y jugar 10 minutos en descuento y salir, ¿sabes? Que es un poco lo que te comentaba al principio. Claro. Totalmente. Bueno, Miguel, vamos un par de últimas preguntas, ¿vale? Que ya llevamos aquí un ratito y para acabar, a mí siempre me gusta siempre antes de acabar preguntar, bueno, como siempre hemos traído temas de entrenador, de analistas tácticos también, trajimos al entrenador de porteros del Getafe, Juanjo Roa, pues te quería preguntar a ti, para todos esos entrenadores, porque al final nosotros en BCoach sobre todo intentamos ayudar a entrenadores de fútbol base, fútbol más amateur, que no tienen tantos recursos a nivel de táctico y todo ello, pues me gustaría que dieras un consejo después de toda la experiencia que tienes tú y toda la trayectoria, un consejo a esos entrenadores, a esos chavales como tú cuando tenías 20 años, 21, que estabais empezando, pues consejos para, oye, llegar a, por lo menos hasta donde tú has llegado, que has entrenado muy buenos equipos y incluso fuera en el extranjero. ¿Algún consejo que quieras dar para esas personas, esos entrenadores que se están formando?
Pues yo creo que ahora mismo, o sea, como está evolucionando el fútbol, creo que hay que formarse muy bien. Creo que formarse muy bien no es hacer 10 másters. Formarse muy bien es ver fútbol de calidad, ir a ver entrenamientos que se puedan, intentar tener acceso, siendo lo más respetuoso que se pueda, a entrenadores y a tener charlas tácticas, compartir con muchos compañeros. Y en ese proceso formativo creo que está la clave para cuando sigas trabajando, que hay que trabajar mucho y saber que el fútbol no es lineal, que muchas veces muchos entrenadores empiezan en el sub-8 y al año siguiente tiene que ser el sub-9 y el sub-10 y el sub-11, el sub-12, pero eso no es así. El fútbol Que no es puedes así. ir bajando como tú hiciste también en el Valencia, ¿no? Claro, Puede ser que bajaba, subía. Sí, yo empecé en el cadete de primer año, cadete A, juvenil Claro. B, luego me cambiaron al cadete de primer año porque había una necesidad, luego volví a entrenar cadete A, luego juvenil A, luego Mestalla. Pues bueno, ese proceso no es lineal, entonces tienes que estar preparado emocionalmente para saber cambiar de rol, que puedes cambiar de rol. Yo sí que es verdad que siempre he sido, o casi siempre he sido primer entrenador, aunque yo el rol de segundo entrenador me gusta mucho, pero sí es verdad que, no sé, desde que entré en prácticas me pusieron de entrenador y he sido entrenador, pero creo que hay que saber compaginar bien los roles también y formarse bien para estar preparado y tener una mentalidad de saber que el proceso no es lineal y que hay que saber y que adaptarse. Y luego tener claro que si sales al extranjero, pues casi todas las ofertas que te pueden venir son del extranjero. Mucha gente sale de fuera pensando que no, pero hago un entrenamiento un año fuera y luego vuelvo y tendré este equipo. No, el proceso no es lineal. Claro, claro. Vale, muy bien, totalmente. Oye, has dicho que, bueno, que también estuviste como segundo entrenador una temporada, ¿vale? Un espacio de tiempo. En el Chipre. En Chipre fue En segundo Chipre. entrenador. Sí. Oye, pues, bueno, pero en Chipre fue donde estuviste solo la pretemporada, ¿puede ser? No, eso fue en Almería. En Almería. En Almería estuvo de segundo entrenador, cambiaron la propiedad y nos cesó a más de 30 personas en la propiedad nueva. Y luego el año siguiente, esa temporada después, fui a Chipre de segundo entrenador. Ahí sí que estuve la temporada entera de segundo entrenador. Pues mira, antes de acabar, a mí me gustaría que nos comentases un poco cómo es el rol del segundo entrenador, porque nunca hemos tenido a ningún segundo entrenador y aunque, oye, estuviste una temporada, pero yo creo que una temporada da para mucho. O sea, ¿qué hace? ¿Cuáles son las funciones en sí del segundo entrenador? Es cierto que entiendo que ayudará al primer entrenador a nivel técnico, a nivel táctico y todo ello, pero al final la última palabra pienso que la tiene el primer entrenador. Entonces, ¿cuál es el rol específico de ese segundo entrenador con respecto al cuerpo y al cuerpo táctico y a los jugadores? Pues depende mucho de si estás en academia o si, porque normalmente las academias en las que yo he trabajado intentan marcar qué funciones tiene el segundo entrenador. Vale. Elaboración de tareas, dirección de objetivos secundarios, a lo mejor el objetivo más importante de la tarea lo lleva el entrenador, obviamente, aunque no siempre, pero digamos el objetivo más secundario o más facilitador lo lleva el segundo entrenador. A nivel táctico, análisis propio, análisis rival, depende en cada sitio. Luego, cuando trabajas a nivel profesional de segundo entrenador, pues también depende mucho de cómo sea el entrenador. A mí me gusta, para ser segundo entrenador, a mí me gusta mucho que las cosas se consensúen y trabajar realmente lo que es en la oficina como uno. Es decir, el entrenador, por supuesto, va a tener la última palabra, es el responsable y también luego asume las responsabilidades. A veces contractuales y a veces mediáticas, porque nadie sale luego en prensa y dice, no, el segundo entrenador de Guardiola, el segundo entrenador de Mourinho. No. La gente habla de Guardiola, habla de Mourinho, o habla de Flick, o habla de Ancelotti, o habla de Corberán, pero no personalizan en el segundo entrenador, con lo cual la responsabilidad es para el primer entrenador. Pero sí que es verdad que dentro, a mí me gusta, yo lo hago como entrenador, de que todo el mundo tenga un rol importante en la confección del entrenamiento, en el análisis de rival, el análisis propio y intentar tener todas las opiniones de todos. A partir de ahí, pues ya que te digo que las funciones van a variar mucho, depende del entrenador a nivel profesional. Hay entrenadores que tienen incluso 2 o 3 asistentes y tienen objetivos más concretos. Hay gente que solo lleva un asistente, el asistente tiene más abierto. Hay gente que tiene asistente para ataque, asistente para defensa, otro a balón parado. Es que depende un poco del rol, pero sí que creo que en general, en todos los sitios,
El segundo entrenador tiene que ser una persona que sea un poco más cercano a los futbolistas que el primer entrenador, pero que refuerce todas las ideas que se generan desde el entrenador, que comunica al entrenador, que siempre las refuerce de cara al futbolista, como una voz más en off de cara al jugador. Creo que ese rol es común y es muy importante, porque al final imagínate que trabajamos todos en la misma mesa, quedamos en unos acuerdos, al final puede ser que el segundo entrenador no esté de acuerdo al final con lo que se proponga el entrenador, pero da igual, cuando salimos de la oficina y vamos a campo, el segundo entrenador tiene que refrendar esas ideas, tiene que apoyar esas ideas igual o más que el entrenador. Evidentemente, el entrenador la dice, el jugador puede ser que no esté de acuerdo en algunas cosas y el segundo entrenador tiene que ser capaz de gestionar esas emociones y ese contexto claro. Para que el jugador al final apoye esa forma de hacer las cosas, en lo que sea, no sé, la decisión que sea. Puede ser táctica, puede ser disciplinaria, no sé, de muchas formas, ¿no? Puede ser un cambio de posición o que no juegue. Hay mucha emoción por detrás que tiene que saber gestionar el segundo entrenador. Y luego dar apoyo. Normalmente el entrenador muchas veces está en la dirección de partido, no puede estar enfocado en todo. Entonces el segundo entrenador tiene que darle un apoyo y una visión con un poquito más de reflexión. A nivel profesional yo, por ejemplo, me encargaba de ver la cámara táctica, de tenerla ordenada, de estar viendo lo que pasa, de controlar las distancias. Siempre le puedo decir al entrenador, oye, mira, los laterales están muy cortos, los laterales están muy altos, nos está pasando esto. Y puedes dar esa opinión un poco menos emocional que la del entrenador en ese momento, porque es el que lleva el peso de la dirección en partido. Vale. Pues muy bien. Oye, me ha quedado muy claro, ¿eh? La verdad que ahora el tema del segundo entrenador. Vale. Pues nada, Miguel. O sea, yo creo que ya hemos tocado todos los puntos que eran súper interesantes. Nada, si quieres decir algo, ¿quieres comentar algo por tu parte? Nada, agradeceros a ti y a Coach por el canal. La verdad es que es muy entretenido y luego la aplicación que la utilizo a diario, la verdad, y se la he recomendado a los entrenadores aquí y a mí me gusta mucho. Sobre todo utilizo mucho la elaboración de tareas y la pizarra táctica. Es mi día a día, vamos. Y agradezco mucho. Igual cuando se me plantea la opción de colaborar con vosotros, pues lo agradezco porque me gusta. Nada, o sea, gracias a ti, primero por estar aquí y por haber aceptado estar en el podcast, en este episodio, y también, obviamente, por utilizar la aplicación, que al final lo que queremos es eso, ayudar a entrenadores, una aplicación, pensamos que es súper sencilla de utilizar. Y pues nada, Miguel, mil gracias de verdad, que te vaya muy bien en tu próximo periplo, no se sabe dónde, ya veremos si en Arabia Saudí, bueno, en China, en el Valencia, no se sabe, eres una persona inquieta y eso es lo positivo, creo yo, ¿eh? O sea, obviamente yo soy más joven que tú, pero creo que también el decir a todo que sí, a las nuevas experiencias, es todo mucho más positivo para una persona y sobre todo para un entrenador. Así es. Muchas gracias a vosotros, Gonzalo, y a ti. Miguel, muchas gracias y nada, a los espectadores, muchísimas gracias por estar ahí y espero que os haya encantado porque a mí yo lo he disfrutado como un niño chico siempre que hago cada episodio y nada, nos vemos en el siguiente.